Bienvenido, curso del tercer año básico, a esta sección en la cual estamos haciendo un complemento a las clases de lenguaje. En este caso, referido hacia un tema que es eh, hacer o realizar opiniones fundamentadas. Ese va a ser nuestro objetivo, en el cual estamos trabajando en clase y que en este momento sirve para poder complementar lo que se ve en clase y que también entraría como parte de la prueba cuando sea la prueba de lenguaje como tal de esta unidad. Siempre entre las técnicas que utilizamos tenemos varias técnicas o estrategias para trabajar. Una de ellas es la que vemos en la pantalla, que es gira y discute, que es cuando entre compañeros pares, es decir, compañeros de banca, eh, uno opina un tema y el otro le responde a ese tema. Pero lo que me interesa en este momento es justamente ver esta historia, porque queremos ver una opinión fundamentada basada en este texto que vemos ahí, que es la historia de Pedro. Para dar un ejemplo, para dar un ejemplo de cómo se daría una opinión fundamentada. La historia de Pedro, Pedro era un niño tímido y temeroso, era el único hijo de Juan y María. Recién había cumplido los 8 años, había pasado al tercero básico, y una de las cosas que más le avergonzaba era que leía muy mal. No podía leer las palabras difíciles y largas, y siempre que leía en voz alta, algunos compañeros, que eran crueles, molestosos y antipáticos, se burlaban de él. ¡Ja, ja, 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 ja! Eres un tonto que no sabe leer, le gritaban. Ellos lo habían molestado desde siempre, y Pedro temía que en un tercero básico las cosas no serían muy diferentes. Por esto decidió practicar su lectura en las vacaciones. Todas las mañanas su mamá lo hacía leer en voz alta, practicando las palabras difíciles y largas. Mamá, ¿tú crees que alguna vez podré leer como los niños de mi edad? Preguntaba Pedro. Estoy segura de que lo lograrás, decía su mamá. Ella estaba segura de que, con mucha práctica, Pedro lograría leer mejor. Después de 3 largas y agotadoras semanas de trabajo, Pedro ya leía más rápido. Comenzó a disfrutar de la lectura y sus padres notaron los avances. Ellos se sintieron orgullosos de los logros de él. Ahora Pedro se sentía seguro, tranquilo y optimista, y de comenzar su tercero básico, aprendió que con esfuerzo, perseverancia y mucho trabajo se puede vencer cualquier obstáculo. Bien, estimados estudiantes y padres y apoderados, esta es la historia de Pedro, muy ad hoc, muy cercana a lo que nos pasa en los terceros básicos muchas veces. Y frente a este objetivo que es de realizar, perdón, expresar opiniones fundamentadas, vamos a hacernos esta pregunta. eh, ¿Cómo es Pedro? ¿Qué opinión tiene sobre Pedro? Entonces, para ello vamos a utilizar este esquema que se llama el esquema Rice, ¿cierto? El esquema que en segundo básico ustedes lo trabajaron con su profesora como Rick, solamente hasta la R, la I y la C. En tercero básico le agregamos la E. Recordando este formato, este modelo de estrategia para realizar opiniones fundamentadas, tiene 4 partes. La primera es repetir parte de la pregunta. Si me preguntan qué opinión tenemos sobre Pedro, bueno, hay que contestar repitiendo a esa pregunta, parte de ella, para empezar a responder a la pregunta. Ahí le vamos a agregar la I, que es incluir una opinión. Vamos a ir recién a dar la opinión. Es decir, partimos primero repitiendo parte de la pregunta, damos nuestra opinión, que es la parte de la I, lo que tengo que escribir. En la C cito la evidencia que es del texto. Según el texto, qué palabras clave, qué oraciones o frases me hacen sentido, me hacen decir la opinión que estoy dando. Y por último, que es la parte que agregamos en tercero básico, porque como vuelvo a repetir, en el segundo solamente hacíamos la R, la I y la C. Llegamos hasta citar la evidencia.
Pero ya estamos en tercero básico, y en tercero básico le agregamos la E, es decir, explicar la evidencia. Es decir, esto quiere decir, frente al texto que estoy citando, yo tengo que explicar aquello que estoy citando. Eso es lo que le agregamos en tercero básico. En el caso de este ejemplo, que era qué opinión tenemos sobre Pedro, sobre su actuar de Pedro, bueno, un ejemplo sería el que está a continuación. Veamos que se mueve un poco ahí para que se pueda ver. Ahí está. La opinión, vamos a agrandar un poco. ¿Qué opinión tienes de cómo es Pedro? Si se dan cuenta, la opinión de Pedro está marcado en varios colores. Una parte que es roja, una parte que es verde, una naranja y una azul. La primera tiene que ver justamente con la primera parte de la R, que es repetir la pregunta. Si la pregunta es, ¿qué opinión tienes de cómo es Pedro? Yo parto diciendo mi opinión de cómo es Pedro, que es más o menos lo que dice la pregunta, la estoy como repitiendo. Entonces, aparto con eso, con la pregunta, repitiendo parte de ella. ¿Qué opinión tienes de cómo es Pedro? Bueno, la parte roja. Mi opinión de cómo es Pedro es. Hasta ahí la parte de la R. Después seguimos con el incluir una opinión, que sería la parte verde, que es un niño esforzado y perseverante. Esa es mi opinión, que es un niño esforzado y perseverante. Si se dan cuenta, hasta ahí está tanto la pregunta como la opinión. Está parte de la pregunta con la opinión. Mi opinión de cómo es Pedro es que es un niño esforzado y perseverante. Punto. Punto seguido. Lo que viene a continuación es parte de lo que es el, citando el texto, y está en naranja. Es esforzado y perseverante porque el texto me dice que para mejorar su lectura practicó mucho en sus vacaciones. Y eso lo dice el texto. No es que a uno se le ocurre, el texto lo dice. Por tanto, es citando el texto. Yo puedo partir diciendo, según el texto, o como dice acá, es esforzado y perseverante porque el texto me dice que para mejorar su lectura practicó mucho en sus vacaciones, que es justamente mi fundamento de por qué yo digo que es un niño esforzado y perseverante. Bueno, los fundamentos en el texto. Fundamentos que es esforzado y perseverante porque el texto me dice que para mejorar su lectura practicó mucho en sus vacaciones. Hasta ahí llega segundo básico, porque ahora en tercero básico, estimados estudiantes y padres y apoderados que ven este video, sigue la parte azul, que es el explicar, ¿cierto? El explicar lo que acabamos de citar del texto, como está ahí. Eso quiere decir que él no se da por vencido y hace un trabajo muy duro para poder superar sus limitaciones, por lo que lo admiro mucho. Incluso le damos una parte valórica. Entonces, si se dan cuenta, ahí tenemos todas las partes de una opinión, pero una opinión completa. No solamente opino que lo hace bien porque sí, no. Es una opinión completa con todas las partes que debería tener una opinión fundamentada. Para captar un poco más esta idea de trabajo y que también viene en la evaluación, vamos a ver lo que acabamos de mencionar, pero separado en partes. El método RICE. R, repetir parte de la pregunta. La pregunta era, ¿qué opinión tienes sobre Pedro? Mi opinión de cómo es Pedro es que, hasta ahí era, ¿cierto? Y, incluir una opinión. Es un niño forzado y perseverante. C, citar evidencia. Es esforzado y perseverante porque el texto dice que para mejorar su lectura practicó mucho en las vacaciones. Eso es lo que dice el texto. Y ese es mi sustento, mi insumo, por lo cual yo puedo decir que es esforzado y perseverante. No es que a mí se me ocurrió, el texto lo dice. Tal vez no directamente, pero me insinúa, me da pista de por qué yo considero que es un niño esforzado y perseverante. ¿Por qué? Porque mejoró su lectura practicando en las vacaciones. Eso demuestra que es esforzado. Y porque, mientras otros niños estaban jugando, él estaba estudiando, él estaba practicando su lectura y que lo hacía constantemente, o lo hizo en 3 semanas incluso. Por eso también dice que es perseverante. Y por último le agregamos la E de explicar la evidencia. Eso quiere decir que él no se da por vencido y hace un trabajo muy duro para poder superar sus limitaciones, por lo que lo admiro mucho.
Está completamente una opinión fundamentada, que es lo que uno espera que un alumno de tercero básico logre. Vamos a practicar con este otro texto, El rescate de la luna. Perdón, voy a tomar un poco de... Si nos damos cuenta y vamos también trabajando un poco del desarrollo de la comprensión lectora, siempre tenemos que fijarnos antes de leer el texto en el título, El rescate de la luna, y también en la ilustración. En este caso vemos un pozo, vemos la luna. Entonces, si dice el rescate de la luna, ¿de qué podrá tratar? Obviamente, primero que todo, trata algo sobre la luna. Y dice que rescata, como que la luna está en problema, algo hay que hacer con la luna, porque la están rescatando. Qué extraño, ¿cierto? Y ahí vemos la imagen del pozo, y tal vez nos podemos imaginar que el pozo de la luna, algo que, como que la luna se cayó al pozo, tal vez, ¿cierto? Me da algunas ideas de lo que podría tratar el texto, porque dice que lo rescatan a la luna. Veamos el texto. Perdón. Un día un hombre llamado Yamir estaba sacando agua del pozo cuando vio la luna reflejada al fondo en el agua. Pensó entonces que la luna se había caído allí. Si, si no me apuro, el mundo se quedará sin luna, pensó. Entonces tomó un palo bien largo que tenía, un gancho, y lo introdujo en el pozo. El palo llegó hasta el fondo y quedó atascado en las rocas que había allí. Lo he logrado, exclamó el hombre muy contento. He enganchado a la luna. Ahora tengo que sacarla de allí. Entonces comenzó a tirar y a tirar el palo. Pero en esto, que tiraba con toda su fuerza, el palo se quebró. El hombre salió volando por el aire y luego quedó tendido en el suelo. Muy adolorido se quejó. ¡Ay, qué dolor! Mis pobres huesos, mi espalda. En eso miró hacia el cielo y pudo observar que allí estaba la luna amarilla y redondita. Entonces exclamó muy contento: no importa, lo bueno es que la luna se salvó. Bien. Muy bien, entonces vemos la historia de este niño, no se sabe de niño joven, sabemos que es un hombre nomás, que se llama Yamir. Frente a él, entonces, si a mí me pregunta qué opino sobre Yamir o sobre la acción que hizo Yamir, yo también tendría que utilizar el modelo de estrategia de opinión fundamentada, de expresar una opinión fundamentada, que es el RICE, R-I-C-E. Repetir la parte de la pregunta, incluir mi opinión, citar con el texto para fundamentar mi respuesta y explicar eso que acabo de escribir. Y ahí lo tenemos. R, repetí parte de la pregunta. Yo opino que Yamir. ¿Por qué? Pues, si la pregunta era ¿qué opinas de Yamir o lo que hizo Yamir? Yo respondo con parte de la pregunta. Yo opino que Yamir, hasta ahí estamos con la R. Y incluir una opinión. Y ahí pongo de mi cosecha, ahí pongo lo que yo creo, que es bondadoso. Yo opino entonces que Yamir es bondadoso. Pero no basta con decir lo que yo opino, porque el texto no dice que es bondadoso, pero yo creo que es bondadoso y ahora tengo, y esa es la parte de la C, citar evidencia, de decir por qué opino eso. Y está el tema de que esto sea una opinión fundamentada, no una opinión cualquiera que yo pueda opinar cualquier cosa, sino que esa opinión tiene un fundamento en el texto. Por eso yo digo, porque en el texto dice, o también puedo decirlo al revés, según el texto, acá dice, porque el texto dice que quería rescatar a la luna para que el mundo no se quedara sin luna. Entonces, por eso yo digo que es bondadoso, porque quiere rescatar a la luna para que el mundo no se quede sin luna. O sea, no es egoísta, quiere salvar a la humanidad, que la luna esté para todos. Por lo tanto, ahí se va armando mi opinión, ¿cierto? Yo opino que Yamir es bondadoso porque en el texto dice que quería rescatar a la luna para que el mundo no se quedara sin luna. Y ahora le agrego la E, que es explicar la evidencia. Es decir, voy a decir con mis palabras qué quiere decir esto de que quiere rescatar la luna para que el mundo no se quedara sin luna. Es decir, eso quiere decir que Yamir se preocupa de los demás y es capaz de caerse y golpearse por el bien de los demás. ¿Cierto? Ahí vamos explicando lo que acabo yo de mencionar.
Por lo tanto, la opinión cerrada, fundamentada, cumpliendo con las cuatro partes, que es repetir parte de la pregunta, incluir una opinión, citar evidencia y por último explicar la evidencia, quedaría de esta manera. Yo opino que Yamir, perdón, frente a la pregunta, ¿qué opinas sobre Yamir? Yo opino que Yamir es bondadoso, porque en el texto dice que quería rescatar a la luna para que el mundo no se quedara sin luna. Eso quiere decir que Yamir se preocupa de los demás y es capaz de callarse y golpearse por el bien de los demás. Opinión fundamentada. Una pregunta en la prueba de lenguaje vendrá sobre opinión fundamentada y el punto completo se le dará al estudiante que logre hacer las cuatro partes del texto. De la pregunta, perdón. Muy bien. Y con esto estaríamos concluyendo esta tipo repaso, tipo video complementario para lo que después se viene la evolución del lenguaje. Ya que esta es la parte un poco más pesada también, ¿cierto? Pero que tenemos que darle con todo lo que podemos para que nos dé de la mejor manera este método que he extraído de Aptus, un buen método para crear una buena opinión fundamental. Cualquier consulta ya saben que los puedo ver en la sala de clase o escribiéndome a mi WhatsApp personal. Que estén bien, cuídense y hasta entonces.